Ser neutral, ¿es una fortaleza o una debilidad? Vivimos sin duda una era de conflictos. En el plan macro, a nivel de las naciones, en el plan micro, entre las personas, organizaciones, en la sociedad. Pareciera que todo en la naturaleza es motivo de conflictos. Pero cuando ya hablamos de guerras, las cosas toman otro nivel. Cuando nos toca enfrentar una situación que requiere juicio, decisión, muchas veces no sabemos qué hacer. Uno de los padres de la filosofía, Aristóteles, allá en la antigua Grecia, definía la justicia como trascender de las emociones a la razón. Es decir, mientras estamos en el plan emocional, no podemos practicar la justicia. Hasta que nos podemos remontar más allá de ellas, es cuando podemos empezar a acercarnos a eso que los seres humanos tanto buscamos. Bueno, cuando tomamos partido, en inglés se dice one-sided, es decir, está siendo unilateral, desbalanceado. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? Y que después de un tiempo nos percatamos que estábamos mal porque no teníamos la visión completa. Bueno, a partir de ello, quisiera participarles que hace algunos 2-3 años tuvimos oportunidad de entrar al Instituto Alfred Nobel en visita en Estocolmo, Suecia, durante uno de nuestros Learning Tours, y recorriendo todo su museo y viendo todo lo inspirador del sitio, bueno, tuvimos la oportunidad de traernos este hermoso libro que contiene nada menos y nada más que todos los premios Nobel del siglo XX. Y en ese recorrido encontramos a los 3 de México, y que siempre cuando en nuestras conferencias le preguntamos al público que quiénes son nuestros 3 premios Nobel, nos ponen su cara de chiflido en callejón. Y algunos se acuerdan de 1 o 2, pero la realidad es que tuvimos 3. El químico Mario Molina, en paz descanse, el más reciente en el terreno de la química, don Octavio Paz en la literatura, y el primero de todos, que es el más desconocido, es precisamente Alfonso García Robles, de quien tenemos un interesantísimo hallazgo. Alfonso García Robles, que en el año de 1982 ganara este premio tan anhelado, que a México nos llevó a las grandes alturas diplomáticas, pero la mayor parte de nuestros paisanos, cuando él lo ganó, se miraron y preguntaron, ¿quién es ese? Y hasta la fecha sigue ocurriendo. Así es. Todos sabemos de don Octavio Paz por su Laberinto de la Soledad, y del químico Molina por su acierto en el problema de la capa de ozono. Pero en el terreno de la paz, don Alfonso García Robles hizo algo que hoy tiene una palpitante actualidad para lo que está ocurriendo en Rusia, en Ucrania, y que no va a suceder en Latinoamérica. Así es. Les platico brevemente. Don Alfonso García Robles era un funcionario de Relaciones Exteriores que después estuvo en la ONU, y en aquellos altos vuelos le tocó vivir un suceso mundial que cambió su vida y su visión para siempre. Como recordarán, en Cuba, cuando la revolución de Fidel Castro triunfó y Fulgencio Batista se fue del poder, pues Fidel Castro buscó el apoyo de los Estados Unidos, y cuando no lo obtuvo, o mejor dicho, se sintió rechazado, pues lamentablemente volteó sus ojos hacia Rusia, quien de inmediato lo solapó, lo apoyó, lo acogió. Y bueno, en aquel entonces era la Unión Soviética, pero pasaron factura de inmediato y le contrapropusieron que con mucho gusto lo apoyaban, pero que pusiera unos misiles en Cuba apuntando hacia los Estados Unidos. Fidel Castro aceptó,
Y pues sus consejeros de seguridad y en el plan internacional le dijeron, oye, eso no le va a gustar a Estados Unidos, no lo hagas, puede esto desatar un conflicto mayor. Y Fidel Castro dijo, aún con un riesgo de tercera guerra mundial, bien lo vale para poder tener a raya a los Estados Unidos. El resto de la historia ya la conocemos. Los barcos zarparon de la Unión Soviética con esos misiles y cuando ya venían en camino y acercándose, John F. Kennedy decidió que no llegarían y mandó la flota más poderosa de su país a impedirlo. Se trató de los 3 días más largos en la historia del mundo, cuando realmente se pensaba que podíamos llegar a la Tercera Guerra Mundial, pero afortunadamente en el último momento aquellos barcos dieron la vuelta y se regresaron. Sin embargo, la preocupación o el peligro de todo nuestro continente permaneció y don Alfonso García Robles, reflexionando en esto, imaginó hacer algún tipo de gestión para llegar a hacer un tratado que impidiera que esto ocurriera hoy o en el futuro. El final de la historia, felizmente, es que esto se logró, se aterrizó y se llamó el Tratado de Tlatelolco, que se define como un tratado de proscripción de armas nucleares en América Latina. Es decir, en el subcontinente todos firmamos, desde México y Cuba hasta Argentina, de que aquí nunca aceptaremos esos misiles. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania? Significa que somos una zona privilegiada en el mundo gracias a este pacto de neutralidad, que es nuestro tema de hoy, y gracias al cual podemos dormir un poquito más tranquilos, de que no vamos a ser país ni región sándwich en donde las superpotencias vinieran a pelearse y que nos convirtieran en su campo de batalla. Dándole actualidad a este gran logro de este mexicano que lo fuimos a descubrir allá en Estocolmo, Suecia, pues nos enteramos que el señor Vladimir Putin hizo 2 aseveraciones que nos involucraban. La primera, imagínense que Rusia pusiera misiles en Cuba o en Venezuela. Vladimir Putin en ese momento creo que no tomaba en cuenta ese tratado de Tlatelolco, a menos que los viniera a poner a la fuerza. Y el otro fue todavía más cercano. ¿Qué sentiría Estados Unidos si Rusia pusiera misiles en Canadá o en México? Se repite el asunto. En México no podría haberlos porque tenemos este tratado. Entonces, aquí empezamos a sustentar la pregunta de si la neutralidad es fortaleza o debilidad. Creo que aquí podemos dar ya una primera respuesta. Esta fortaleza en la que México está verdaderamente privilegiado debido a que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pero no pertenecemos a la OTAN. Es decir, tenemos el beneficio económico de un gran socio comercial, pero no tenemos el compromiso militar que comprometiera el día de mañana nuestra integridad o nuestra seguridad. Asunto que los países de Europa del Este no tienen, porque para ellos haber entrado a la Unión Europea implicó entrar a este pacto que tanto ha disgustado a Rusia. Por lo tanto, México tiene beneficios económicos, pero no posee el compromiso de armamentismo que el día de mañana nos pasara factura. A menos, desde luego, repito, que todo esto ocurriera por la fuerza, que esperemos que nunca suceda. Así que hablemos brevemente de casos de neutralidad a nivel mundial. Costa Rica, por ejemplo, este maravilloso país allá en Centroamérica, pues decidió cancelar su ejército hace ya varias décadas y no lo necesitó y se convirtió en uno de los países con la democracia más madura del continente. Suiza no fue ocupada ni invadida durante la Segunda Guerra Mundial porque tenía neutralidad. En los Emiratos Árabes Unidos, Dubái está bien y se lleva con todos, no tiene ningún problema. Y eso que hay muchísimos conflictos entre los sunitas y los chiitas,
entre el medio musulmán. Así que por todo ello vamos a recordar que el 12 de diciembre, además de que se celebra en México el Día de las Lupitas, bueno, pues a nivel mundial es el Día Internacional de la Neutralidad, que se conecta directamente con el tema de la paz. En México, desde los años 30, tuvimos una doctrina Estrada que casi nadie conoce o no la tomamos en cuenta, que dice literalmente que ninguna nación puede intervenir en los asuntos internos de otra. Esto fue publicado en 1930 y este principio de la no intervención fue creada por un tal Genaro Estrada, que también fue secretario de Relaciones Exteriores durante la administración de Pascual Ortiz Rubio. A quien no le digan nada ni la doctrina Estrada ni el Tratado de Tlatelolco, yo les quisiera traducir todo esto en un lenguaje más trivial. Nuestros padres, que les tocó vivir la guerra de Vietnam, que algunos tenían inclinación por Estados Unidos y otros por la causa cubana, cuando veían en la televisión que llegaban los soldados muertos en combate de Vietnam envueltos en sus bolsas de plástico, preguntaban a la vez a sus padres y abuelos: oye, ¿y a nosotros nunca nos tocaría ir a pelear a Vietnam? Y ellos les respondían: no, mijo, no te preocupes, porque ese es un problema interno de Estados Unidos y México tiene neutralidad y no nos metemos en los conflictos de la Guerra Fría. Así que México siempre tuvo una neutralidad que nos permitió un desarrollo ininterrumpido y que ahora que estamos viendo estas tensiones, no nada más entre Rusia y el mundo, sino que China de pronto también nos quita el sueño cuando empieza a hablar de los temas de Taiwán o de las islas que limitan el mar a su alrededor. Todo esto nos imaginamos, si hubiera un conflicto mayor, ¿cuál sería una de las mejores regiones del mundo para vivir? Y la respuesta es, sin duda, Latinoamérica. Terminaría poniendo un ejemplo histórico para sellar este concepto de la neutralidad. Isabel I en Inglaterra, que ha sido una de las reinas más extraordinarias en la historia del mundo, que vivió la tragedia o el trauma de que su padre mandara decapitar a su madre. Su padre era Enrique VIII y su madre era Ana Bolena, y que al entrar el conflicto entre protestantes y católicos a Inglaterra, se vieron envueltos en un baño de sangre y que Isabel fue confinada a ser prisionera en la Torre Macabra de Londres. Bueno, su hermana heredó el trono, pero al morir ella, Isabel, siendo una jovencita, le tocó tomar las riendas de uno de los países más atorados en la historia y que además tenían una guerra civil. Entonces, cuando llegó su edad de casarse, le preguntaron: oye, Isabel, ¿te quieres casar con un príncipe de España o con uno de Francia? Porque así se acostumbraba en la monarquía. Y ella respondió: con ninguno de los dos, porque si me caso con el de España, habría guerra con Francia, y si me caso con el de Francia, habría guerra con España. Por lo tanto, no me voy a casar con ninguno, voy a permanecer virgen y me voy a convertir en la reina de Inglaterra que realmente se casa con su propio país. Desde ahí le llamaron la reina virgen, y el estado de Virginia en los Estados Unidos se le puso ese nombre en honor a la reina virgen de Inglaterra cuando fue poblada por los primeros exploradores ingleses. Y hasta nuestros días nos llega la historia de que ahí comenzó el despegue de esa nación en el periodo isabelino, cuando las ciencias empezaron a prosperar con la Royal Society de Londres, cuando William Shakespeare empezó a escribir sus primeros tragedias. Y bueno, Inglaterra despegó gracias a su neutralidad, e Isabel siempre dijo: voy a tener la política de escuchar a todos, y a partir de ahí estoy segura que todos los ingleses se empezarán a sentir seguros en su propio país. Con una población polarizada, en donde la mitad odiaba a la otra mitad, comenzó la reconciliación nacional
y Isabel nos mostró que la política de neutralidad es la mejor garantía de un desarrollo inteligente. Así que, amigas y amigos, en concreto, cuando estemos frente a una problemática de conflictos, lo primero que debemos de recordar es no tomar partido, escuchar a las dos partes, adoptar una actitud neutral, recordar a Isabel y, como buenos mexicanos, saber que en el recinto de San Lázaro, ahí donde se reúnen todos nuestros poderes políticos, en letras de oro está el nombre de Alfonso García Robles, quien hace ya muchas décadas, durante la administración de José López Portillo, le dio a México una póliza de tranquilidad que hoy estamos disfrutando en estos momentos en que el mundo se convulsiona. Así que la paz es posible para una mente estratégica y antes de despedirme, como siempre, recordarles por favor que si les gustó este video, compártanlos con sus amigos, danos like, inscríbete a nuestro canal y síguenos acompañando a todas nuestras investigaciones del futuro. Hasta la próxima. Así ha quedado.